Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 7 de junio. La venganza es del Señor. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5, 38 al 39. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar a nuestro buen Señor, a presentar este devocional en sus manos, y que sea el Señor dirigiéndonos, guiándonos en estas labores espirituales. Así que les invito a que oremos, hermanos. Padre bondadoso, buenos días, Señor. Muchas gracias porque hoy es un gran día de bendición, Señor, porque eso lo hace esas misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Eso lo hacen las misericordias con las cuales nos recibes al momento de abrir nuestros ojos, Señor. Obviamente la verdad, quisiéramos responder al abrir nuestros ojos y recordar, Señor, cada día esas misericordias, Señor, hacerlo con nuestros corazones inmensamente agradecidos, con nuestros corazones, Señor, hinchados de gratitud al recordar por lo menos, Señor, cada vez que abrimos nuestros ojos, recordar esas misericordias, recordar esas bondades, recordar, Señor, esas benignidades, esas gracias divinas, Señor. Pero aquí estamos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, y oh Señor, que cada día seamos más agradecidos y podamos percibir, Señor, todas esas bondades que cuando nos despertamos, aunque no lo merezcamos, aunque no nos lo hayamos ganado, tú pones ahí, Señor, a nuestra merced, a tomar, Señor, y a asirnos de ello, bendito Dios. Gracias, Señor amado. Gracias por tanta bondad, Señor, por permitirnos ver a nuestra familia o saber de nuestra familia, Señor, que están bien, que también están vivos, aun cuando muchos de ellos no son creyentes, Señor. Gracias por darnos el privilegio de verlos estar ahí con nosotros, a nuestro lado. Gracias por darnos el privilegio de poder concedernos, Dios de la gloria, la dicha de saberlos vivos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias porque el saber que parte de nuestra familia que no es creyente, Señor, aún así les concedes la vida, les concedes una vez más levantarse, les concedes la protección, les concedes tus bondades, tu sustento, Señor. Dios, gracias porque realmente es saber que es una esperanza para sus vidas, que hay esperanza de salvación para ellos. Pues mientras hay vida, hay esperanza, Señor. Gracias por ello, gracias por nuestros familiares creyentes, Señor, que todavía, que aunque sabemos que estar contigo es mucho mejor, que partir de este mundo es muchísimo mejor, Señor, sin duda alguna, porque es es irse a tu presencia, Señor. Para nosotros es gratificante tenerlos vivos con nosotros. No sé si pueda parecer egoísta, pero cuando Pablo en algún momento uno de sus colaboradores estuvo enfermo, él mismo dijo que, que fue sano, Señor, y que no falleció para no añadir más aflicciones a, a sus, a su vida y que eso fue parte de una misericordia tuya para con él. El tenerlo vivo, el saber que estaría ahí todavía acompañándolo. Señor, por eso cuando un hermano fallece, oh Dios, es un doble sentimiento, es sentimiento de tristeza por su partida, por no verlo, un sentimiento de gran gozo por saber dónde estará. Es lo que pasa, Señor, en nuestras vidas. Tal vez pueda ser egoísmo, Señor, o tal vez sea el hecho de no querer que partan y poderlos
poder seguir viéndolo, Señor, ahí caminando junto con nosotros y gozándonos en ello. Padre, gracias, Dios de la gloria. Gracias por eso, por concedernos saber de nuestras familias creyentes y que obviamente son parte de esa familia de la fe, pues el poder seguir ahí. Gracias. Gracias, Señor, porque en medio de tal vez las dificultades que hayan, en medio de las aflicciones, al despertarnos, Señor, podemos recordar que tú estás ahí para alentarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para animarnos, Señor, y para permitirnos seguir perseverando y seguir viendo, oh Dios, tu sustento, tu cuidado y tu protección para con nosotros. Lo creemos, Señor. Creemos que ahí estás y por eso, como dice tu palabra, pues creemos al que ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y por lo tanto podemos decir, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Gracias por ello, Dios. Gracias por muchísimas cosas. Y entre ellas, el perdón que en este momento te pedimos, Señor. Porque así mismo como hay muchas razones por las cuales agradecerte, también hay razones por las cuales colocarnos a cuenta, Señor, y pedirte que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados. Y no necesariamente, como ya lo hemos dicho, aquí no es solamente colocarse a cuenta con pecados escandalosos, grotescos, groseros, pecados silenciosos, Señor, que van manchando nuestra vida, pecados insignificantes para muchos, Señor, que al ignorar la importancia y la responsabilidad de ir ante ti para pedir perdón, hacen, Señor, que los ignoremos, no pidamos perdón, creamos que todo está bien, cuando en realidad pequeñas manchas se van acumulando en nuestra vida. Y tal vez en este momento haya una gran mancha por la cual venimos ante ti sin darnos cuenta, pedirte que nos perdones, que nos santifiques, que nos purifiques, que nos limpies, Señor, para gloria y honra de tu nombre, bendito Dios. Aquí estamos, Señor. Perdónanos primeramente por postergar nuestro tiempo de coinonía y de devoción y de entrega a ti, Señor, de colocarnos a cuentas. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos faltos de diligencia. Pero santifícanos, Señor, en este momento. Levanta nuestras manos si es que están cansadas en lo espiritual. Afirma nuestras rodillas si es que están debilitadas y alienta nuestros corazones si es que están apocados, Señor. Y permítenos, Dios de la gloria, aquí seguir perseverando en tu gracia, Señor. Permítenos seguir perseverando en tus caminos y abrazándonos de tu misericordia, de tu bondad, de tu perdón, de tu benignidad, Señor. Y eso mismo, poder estar presto a darlo a los demás. Y que nos ayudes cada día, Señor, a no procurar, oh Dios de la gloria, nuestra gloria jamás, sino siempre y únicamente tu gloria, porque no a nosotros, sino a tu nombre, siempre debe ser toda la gloria y la honra. Gracias por mis hermanos en este día. Hoy, Señor, día de bendición, pero día tal vez acompañado de aflicciones por algunos. Te pido que les ayudes, que les fortalezca, Señor. Hoy le harán la cirugía a mi hermano, el pastor Yesid, Señor, para extraer, creo, esa platina o lo que tenga incrustado, Señor, en la parte de su hombro, por causa del accidente que tuvo, Señor. Y te ruego, Dios, que esa cirugía toda salga bien, Señor. Toda salga bien y pueda nuestro hermano llegar sano y salvo a su casa, acompañado de su esposa, nuestra hermana Gladys, y pueda tener una pronta y gran y buena recuperación, Señor. Muchas gracias, Dios, te damos. Todo el honor y la gloria sea para ti por este día, Señor, el cual encomendamos en tus manos, y este día que también, aparte de ser especial, principalmente porque tú estás con nosotros, Señor. Hoy nuestra hermana Gladys cumpleaños y te agradecemos, Dios, porque en medio de toda la adversidad que pueda rodear a un creyente, en este caso nuestra hermana Gladys, Señor, contamos contigo. Qué miserable sería nuestra vida, aun si tuviésemos todo y no te tuviésemos a ti.
pero saber que en medio de las aflicciones, que en medio de las adversidades, Señor, podemos contar contigo, Señor, y saber que nuestra vida va avanzando, en este caso va cumpliendo años y años, pero estamos en ti, Señor. Eso nos lleva a recordar que aunque este hombre, aunque este ser físico, este ser exterior se va desgastando, no obstante, nuestro ser interior se renueva día en día, Señor, envejeciendo físicamente, rejuveneciendo espiritualmente, Señor. Gracias, gracias, Dios de la gloria. Bendice a nuestra hermana Gladys. Síguele fortaleciéndolo en este y cada día de su vida. Hoy cumpleaños, Señor, y que los que están con ella, Señor, puedan, aunque hoy le corresponderá más bien a ella atender a su esposo, Señor, pero gracias por darle la fuerza y que así sea, Señor, que así sea, Dios de la gloria, pero que de alguna manera este día, Señor, que nos gusta celebrarlo o a los que están a nuestro alrededor les gusta celebrárnoslo, Señor, pues Dios de la gloria, que sea bien celebrado y sobre todo porque no es simplemente cumplir años por cumplir, es cumplirlos en ti y es saber que estamos y que nuestra hermana en este caso está cimentada en la roca que es Cristo nuestro Señor. Gracias, Dios de la gloria. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos, Señor, y te pedimos nos ayudes y nos guíes en todo, porque es a ti a quien te necesitamos, dirigiéndonos y guiándonos por tu Espíritu y por tu palabra, Señor. Gracias te damos por Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, y antes de dar lugar a quien vaya a leer el devocional, pues le damos un feliz cumpleaños a nuestra hermana Gladys Cecilia, y ahora mínimo va a pedir de cumpleaños leer el devocional. Así es, pastor. Así Gracias por es. su oración, hermano. Así es. Gracias Bendiciones. por las oraciones. Ya aquí preparándonos eh, Gracias. para salir para la cirugía, pero gracias por esas oraciones tan hermosas. Dios me les bendiga. Ya Amén. voy a leer. La venganza es del Señor. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5, 38 al 39. Cuando Jesús pronunció estas palabras familiares, ¿a quién estaba hablando? ¿A quién le estaba diciendo Jesús que soportara el mal y resistiera las represalias? Puede parecer simple, pero esta pregunta llega a una distinción importante que estaba en la mente del apóstol Pablo cuando escribió su carta a los romanos. En el capítulo 12 exhorta a sus lectores a nunca pagar a nadie mal por mal. Romanos 12:17. Y a vencer el mal con el bien, versículo 21. Haciendo eco de la enseñanza del Señor que debemos poner la otra mejilla. Sin embargo, solo unos pocos versículos más tarde, en Romanos 13, dice que Dios ha establecido autoridades civiles como sus siervos con el propósito de aprobar lo que es bueno y castigar lo que es malo. Capítulo 13 del 1 al 4. A veces entonces el mal es recompensado y en otras ocasiones no lo es, al menos no inmediatamente. Tanto Pablo como Jesús reconocieron una distinción importante que debemos recordar entre la forma en que los cristianos individuales deben responder al mal que se les hace, tratado en Romanos 12, y la ejecución de la justicia de la ley, tratado en Romanos 13. Los cristianos no deben tomar justicia en mano propia, más bien debemos confiar el pago del mal a las autoridades que Dios ha puesto en su lugar. Las autoridades civiles son un ejemplo. Cuando cumplen sus funciones correctamente, sirven para infundir terror a la mala conducta, pero no a la buena. Están ahí para ejecutar fielmente el Estado del Derecho y castigar a quienes lo violan. Entender que Dios es perfectamente justo nos liberará para obedecer el mandato de Jesús de poner la otra mejilla. Este no es un llamado a fingir que el mal que se nos ha hecho no es malo o a abrazar una perspectiva desesperada que dice que hoy no hay justicia. Tampoco es un llamado a aceptar cuando somos víctimas que no debemos recurrir a las autoridades civiles.
No, los cristianos son llamados y pueden soportar el mal porque la venganza es del Señor. Romanos 12:19. En ocasiones, Él permite que esa venganza se lleve a cabo en esta vida, ya que autoriza a los gobiernos humanos a llevar la espada. 13:14. Pero en el día del Señor, Él será el que lleve a cabo directamente la justicia y todo mal hecho en su mundo será pagado en su totalidad. Tú y yo entonces somos libres de buscar justicia de las autoridades que Dios ha instituido para proteger a las personas y castigar las malas acciones. Del mismo modo, somos libres de poner la otra mejilla, resistiendo el impulso demasiado natural de tomar el asunto en nuestras propias manos y promulgar nuestra propia venganza. La justicia vendrá y no de nuestras manos. Mateo 5, del 38 al 48. Wow. Así es. Este es la verdad es un devocional que, bueno, golpea nuestra justicia propia, ¿no? Porque somos muy dados a caer en lo que cayó el pueblo de Israel precisamente cuando tomó el ojo por ojo, el diente por diente y se lo arrebató a los jueces y lo quisieron aplicar ellos, ¿sí? Porque note que cuando el escritor dice que tanto Pablo como Jesús están en sintonía en esto que está diciendo, porque Pablo en Romanos 12 habla del comportamiento del creyente ante la injusticia, pero también deja en claro cuál es el comportamiento del creyente ante lo que debe esperar de la justicia civil, ¿no? Lo mismo hizo Cristo. Cuando Cristo dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, Cristo no está hablando del comportamiento del hombre, Cristo está hablando de la realidad de lo que tenía que hacer la sociedad. Es que cuando alguien, y eso está en la ley, ¿no? Cuando a alguien le hacían algo malo, esas personas, el afectado o la víctima, ¿qué tenía que hacer? Ir a las autoridades a denunciar el acto y con testigos. Y entonces, ¿qué tenían que hacer los jueces o las autoridades civiles? Iban ante esa persona y lo mismo que le había ocurrido a esa persona o que esa persona le había hecho, pues le iban a hacer a él. Pero eso no era una labor, no era la venganza personal. Tú me cortaste el dedo, ahora yo te lo voy a cortar. No, era con testigos, se acusaba, como decir, voy a fiscalía, tengo testigos que él sí fue el que me mochó el dedo, y entonces ahora pues la consecuencia ¿cuál era? Pues que también a él le iban a mochar el dedo, y por eso se hablaba del ojo por ojo y el diente por diente, pero algo que lo hacía o que estaba en manos de la justicia. Pero las personas habían llegado al punto de atribuirse este ojo por ojo, diente por diente, y quien terminaban aplicándolo pues era ellos mismos, ¿no? Así que ciertamente, pues es lo que dice el escritor, ¿no? Que aquí Pablo, esto es lo que Pablo tiene en mente. Pablo tiene en mente y por eso lo plasma en sus cartas. Recordemos que todo lo que Cristo le enseñó a sus discípulos fue lo que Cristo mismo le enseñó de manera sobrenatural al apóstol Pablo. ¿Sí? Recordemos que cuando Pablo se encuentra con los apóstoles 3 años después de haberse enclaustrado en algún lugar, de haberse encerrado, estos 3 años fueron para enseñanza. Y cuando Pablo se encuentra con los discípulos, él mismo dice, nada de lo que los discípulos me dijeron era nuevo para mí. Siempre digo que providencialmente los mismos 3 años y algo que estuvo Cristo con los discípulos enseñándoles fueron los mismos 3 años que Cristo estuvo enseñándole al apóstol Pablo, aprendiendo lo mismo exactamente, y tal vez unas cosas más de lo que el Señor les había enseñado a ellos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahora dice, cuando Jesús pronunció estas palabras, ¿a quién estaba hablando? ¿A quién le estaba diciendo que soportara el mal y resistiera las represalias?
Y dice, puede parecer simple, pero esta pregunta llega a una distinción importante que estaba en la mente de Pablo también cuando él escribió la carta. Cuando él en Romanos 12:17, ¿qué dijo? Cuando exhorta a los creyentes y puedo decir, les ordena a no pagar a nadie mal por mal, sino a vencer el mal con el bien. Pero note esto. Ahora, esto es importante porque si a mí me dicen desde mi tranquilidad, desde nada me está pasando, nadie me está afectando, no me meto con nadie, ni siquiera hasta evangelizo, pues para que, ¿verdad? A ese extremo, entonces, pues el no pagar a nadie mal por mal es muy normal, o sea, como porque ese texto es fácil, yo lo practico, es más, ni siquiera le pago a nadie bien por bien, entonces, pues tampoco mal por mal. Porque me enclaustro, porque me ensimismo, porque yo soy solitario, porque bueno, en fin, ¿sí? Quiero ser así. Obviamente no estoy acolitando ese tipo de cosas, no estoy defendiendo el hecho de ni siquiera evangelizo, no, es una labor que debe surgir en nuestra vida, que debemos estar haciendo, que debemos relacionarnos con los demás mientras nos sea posible. Pero piense en que esos creyentes de Roma ya estaban tocando la persecución. Ya la persecución había llegado a sus vidas. Ya ellos estaban teniendo que fortalecerse unos a otros y juntos en el Señor. Ya la hospitalidad estaba, la hospitalidad y el hospedaje estaba ahí bastante marcado porque muchas personas ya tenían que ya estaban saliendo de sus contornos obligatoriamente, tenían que ser ayudados unos con otros. Entonces, a causa de las aflicciones que en este caso pues estaba causando el romanismo pagano, para los creyentes siempre vivieron dos tipos como dos ventanas de persecución o dos lados de persecución. Si no eran los judaizantes o los judíos tosigando a los creyentes, diciéndoles que se convirtieran, por otro lado ya empezaba el romanismo o los romanos a atacar porque como en su religión pagana tenían que adorar al César y exaltar al César constantemente, a la imagen, a la estatua o al nombre o a la figura del César, y los creyentes ya no lo estaban haciendo. Entonces ya empezaba una persecución, ya empezaba la represalia, el señalamiento. Bueno, y si entonces ellos evangelizaban diciendo, les enseñaban a las personas mediante evangelización que Cristo era el Señor, que Jesucristo era el Rey, que Jesucristo era el Creador, que Jesucristo era el todo. Esto obviamente ya una cosa es que tú no lo dijeras, tú no confesaras al César como Señor, sino ahora otra cosa era que tú dijeras que otro era el Señor. Y mientras que para los judaizantes, o los judíos y por hecho judaizantes, el profesar a Cristo como el Señor era un asunto de religión, para los romanos confesar a Cristo como el Señor y no al César era un asunto político. ¿Sí? Mientras unos perseguían por religión, otros perseguían por asuntos políticos. Ya era un crimen. Ya para los judíos esto era un asunto de blasfemia, algo religioso. Para los romanos esto era un asunto ya de política. ¿Sí? Y ya por lo tanto esto implicaba que ya por eso se metía el tema de la ley. Entonces había gente que estaba haciendo, y no faltaba pues los fanáticos adoradores del César que se iban contra los cristianos a golpearlos, a maltratarlos, a la mujer maltratada, al esposo maltratado, todo ese tipo de cosas, a los hijos tal vez golpeados. Entonces piense en esto, hermano, piense en usted con su esposa, y esto lo digo yo porque a mí me pone realmente a pensar mucho. Piense en qué sentiría un esposo, ¿sí? Una pareja de esposos van por la calle, son creyentes, están predicando, y llega otro peludo, como dicen por ahí, simplemente por un tema de paganismo, de religiosidad, y golpea a tu esposa
simplemente porque no le agradan los creyentes. Piensen qué pasaría o cómo se pondría la sangre de esa persona, de ese esposo creyente, al ver a su esposa golpeada. Ahí es donde el texto, no pagues mal por mal, empieza a retumbar a la mente de este creyente, ¿verdad? Y empieza a luchar con causa de eso, hermanos, contra una tentación, ¿sí? Piensa en el padre cuyo hijo es golpeado, o la madre cuya hijo o hija es golpeado por causa de eso. O sea, hermano, estar desde acá, desde la banca, desde nada está pasando, pensar en, obviamente, el que tú tengas un negocio y por causa de ser creyente alguien venga y te lo patee y te lo tumbe por ser creyente, ¿sí? Y entonces tú empiezas, ya la sangre empieza a hervir y tú digas, ¿qué hago? ¿Sí? O ese tiene el negocio allá, ese adora al César y ese viene para mi negocio y dice tú blasfemo, ateo, porque hoy en día el ateo es el que no cree en Dios, pero los cristianos en su momento, incluso los judíos antes de Cristo y todo, ellos eran considerados ateos porque no creían en los otros dioses, sino solamente en el Dios de ellos. Los cristianos al principio fueron por los paganos, en este caso por Roma, considerados ateos porque no creían en los dioses de Roma, que pues eran la copia de los dioses griegos, ¿no? Entonces, piensa en este entorno y entonces podemos ver que realmente lo que se le está pidiendo, a lo que Cristo le está pidiendo a los judíos, o lo que Pablo, a los creyentes, perdón, lo que Pablo le pedía a los creyentes, realmente tenía peso, era de bastante peso. Entonces, ahora, ya Cristo obviamente le está hablando a una sociedad. El Sermón del Monte no es exclusivamente para sus 12 discípulos, el Sermón del Monte es para la sociedad completa judía, que había caído en esta parte, ¿no? de usar el ojo por ojo y el diente por diente, como llaman la ley del talión, usarla para sí mismo, como una práctica de vida. Pero ahora Cristo dice, yo os digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, esto no es literal. Cristo no está diciendo que si alguien te pega, usted diga, ay, sí, venga, la otra, por favor. ¡Pam! Oh, ya, agradé a Dios. ¿Sí? Eso no, Cristo no lo está diciendo. Cuando Él está hablando acerca de que cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, lo que Él está diciendo es prácticamente lo que hay en el contexto alrededor de este texto en particular, que ahí está, ¿no? Del 38 al 48. Por ejemplo, cuando dice amarás a vuestros enemigos, bendecirás al que te maldice, orarás por el que te ultraja. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Qué es lo que está Cristo promoviendo? Bueno, que si alguien me va a considerar enemigo, no seré yo el que considere enemigo a los demás, serán ellos que me consideren enemigos. Ahora, al considerarme enemigo por X o Y razón, y en ese caso, digamos, por causa del Evangelio, puede ser que me hagan mal, puede ser que me maldigan, es decir, que deseen todo lo malo sobre mí. ¿Qué voy a decir yo? No, pues más ustedes, hijos de la serpiente antigua. No, si ese me está directamente incluso deseando mal. Yo recuerdo, en alguna ocasión había un vecino, estaba en otra parte donde estoy viviendo, y pues ese vecino sabía que yo no agradaba mucho, o que no agradaba para nada de los falsos predicadores, y él iba a una iglesia donde su pastor es un apóstol, ¿no? De los que piden plata abiertamente de una manera impresionante. Y yo recuerdo que en alguna ocasión, pues yo estaba ahí despierto en mi oficina y eran como las 5 de la mañana y
tocaron la ventana. Mi oficina daba estaba como en el primer salón de la casa, ¿no? Yo a esta hora me dio como susto, yo dije, mínimo ven la luz prendida y no, porque me pasó alguna vez que alguien tocó y me dijo, me regaló un pan y me pidió algo, entonces yo, otra vez, dije, y ahí estaba el fulano, cuando dijo, traigo palabra de Dios para tu vida. Que yo por ahí dije, ay caramba. Me dijo, por cuanto, y me dio el nombre del apóstol de él, ¿no? Dijo, por cuanto tú hablas contra mi apóstol, tal, Dios te dice a ti, tu hija morirá. Y la única manera de que eso no suceda es que te arrepientas de lo que estás haciendo. Y yo lo miré y dije, yo dije, yo no puedo creer que alguien haya hecho esto. Y yo dije, qué fuerte lo que estás diciendo. Me dijo, lo sé, pero hay oportunidad para tu vida. Y yo dije, o sea, yo estaba aterrado, pero él creyó que yo estaba como asustado porque Dios me había venido a dar palabra. Me dijo, si quieres, te puedo dar un abrazo. Yo no, si usted es capaz de decir una cosa de esa hasta ahora, no me imagino qué más puede ser capaz usted. Yo no, yo dije, capaz. ¿Cuánto pacto? Entonces dije, wow, dije, no, impresionante lo que usted ha hecho. El Señor tenga misericordia de usted, le dije. Y respecto a lo que usted acaba de desear, con respecto a mi hija, eso no viene de Dios. Él tenía hijos. Y yo, al contrario, te digo, Dios guarde tu vida y la de tu familia y te guía a la verdad. Hasta luego. Y cerré la ventana. Y ojalá Dios no le diga que rompa mi ventana, porque, mejor dicho, el Dios que le haya dicho esas vainas. Pero eso, o sea, ese deseo, yo obviamente dije, no viene de Dios, viene de él mismo y de su maldad. Oré por él, pedí por su familia. ¿Qué pasó? Lamentablemente resultó siendo un gañán, un malvado. Su hogar se desbarató, hasta acusado de abuso. Él se había juntado con una mujer que tenía 2 hijos, él había tenido un hijo y hasta uno de los niños lo acusó de abuso y toda esa cuestión. Y eso fue a fiscalía, un poco de cosas. Ella incluso bueno, en fin, estuvo en cuidado por alguna de nuestras hermanas miembros, porque era familiar de ella, en fin. Entonces a los niños casi se los quitan y uno dice, pero no fue mi deseo, jamás fue mi deseo, pero mira lo que termina pasando. Entonces cuando eso ocurrió, cuando se destapó, yo dije, impresionante, pero mi deseo jamás fue, Señor, como él vino a maldecir mi vida, ahora tú actúa, y lancé un salmo imprecatorio ahí. Jamás, eso no me compete a mí. Me compete es primero hacerle saber, ya que lo tenía ahí, hacerle saber que no era mi respuesta, pero que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero luego, en medio de mi ira, como padre, venirme a desear eso, decirme en la cara que Dios va a matar a mi hija, porque yo hablo del lobo que tenía como pastor, que tenía en ese momento, ya ni siquiera es creyente. ¿Qué hago? Y entonces recordé lo que la Escritura dice: orar por el que te ultraja y bendecir al que te maldice. ¿Ve? Entonces, ahí donde, ¿qué estamos haciendo? Ese hombre de manera metafórica me tocó a las 5 de la mañana para golpear mi cara. Pero cuando yo cierro mi ventana, cuando yo le estoy diciendo, arrepiéntete y que al contrario tu familia sea bendecida, y luego voy a mi intimidad a decir, Señor, bendice a su familia, ábrele su entendimiento. ¿Yo qué hice con ese hombre? Puse mi otra mejilla. ¿Ve? Eso es lo que quiere decir el texto. Las veces, hermano, que incluso, yo no sé si a ti te ha pasado, y si alguien puede contarnos un caso donde alguien lo haya deseado, alguien lo haya odiado, alguien le haya hecho mal, y luego ese alguien haya necesitado de ti y tú le hayas brindado ayuda, sería bueno que brevemente nos compartieran un buen testimonio acerca de ello.
No todos, y tampoco que demoren aquí predicándonos todo el devocional, ¿no? Pero puede ser que haya pasado. Y eso es, hermanos, dar la otra mejilla. Cuando tú, en vez de odiar a una persona que te desea el mal, tú oras por misericordia. Y tal vez, ahora, alguien me decía, y eso de si alguien, cuando alguien se considera mi enemigo o me odia, es que yo tengo que estar ahí diciéndole, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Yo le dije, no, porque si esa persona te considera tu enemigo, obviamente no va a querer que tú estés ahí. El asunto es que internamente tú vas a estar amando a esa persona y lo vas a demostrar a través de que deseas lo bueno, y lo bueno que tú vas a desear sobre esa persona es la conversión. Es la conversión. Si es un profesante creyente, pues lo que vas a desear es que realmente se arrepienta. Y si esa persona te ultraja, lo que vas a hacer es orar por esa persona para que el Señor tenga piedad de él y la transforme. Ahora, ¿en qué sentido dice que yo estaré dispuesto a hacer el bien? En que si en algún momento esa persona está necesitada y esa persona, en vergüenza y todo, se da cuenta que a la única persona que puede acudir para buscar ayuda es a mí, ¿yo qué tengo que hacer? No, porque es tu castigo, lo miro así desde mis hombros, así, y a ponerle la pierna encima porque es el castigo tuyo. No, si llega el punto de humillación a tener que pedir mi ayuda porque no tiene más a quien pedir. Por ejemplo, puedo pensar en un caso donde algún accidente, algún familiar, yo tengo carro y entonces esa persona no tiene más, y providencialmente me encuentra ahí, ¿verdad? Con mi carro. Yo no tengo carro, estoy hablando en fe, estoy colocándome como ejemplo. Y me dice, vecino, por favor, mire, me accidenté o se accidentó mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa. Yo sé que he hecho esto, pero por favor, lléveme, no me paran los taxis, lléveme al hospital, por favor. Y yo abro la puerta y digo, claro, camine, y lo llevo al hospital. Y tal vez me preocupo, digo, ¿cómo está su familiar? ¿Cómo está y lo otro? Listo. Cualquier cosa, si necesita, estaré ahí para servirle. Hermano, eso es colocar la otra mejilla. Eso es literalmente lo que significa el texto, colocar la otra mejilla. No es el ojo por ojo, no, pues yo también te maldigo. Tú me dices, yo también te digo. Decía uno en el colegio, no sé si ustedes recordarán, caucho rebota. Sí, cuando decían algo, caucho rebota. Es unas palabras más inmaduras que uno decía, pero tenían un peso espiritual impresionante, de odio y todas las vainas, ¿no? O más a usted, más a usted, más a usted, decía uno. Entonces, no es eso, sino, y eso es lo que quiere decir, no, en su contexto de Mateo 5, el Señor dice, si hacen el bien a los que les agradan, a sus amistades, ¿qué mérito tiene eso? Eso lo hacen los gentiles, eso hace la gente del común, hacer el bien a quien le cae bien. Pero ¿cuál es el mérito en eso? Pero cuando a ti te hacen mal y estás presto a hacer el bien, digo, y aclaro esto, porque hay que expresar el sentido de dignidad. No es que te están haciendo mal y tú estás ahí y necesitas algo, quítate aquí, que todo te odio, esto y lo otro. Bueno, pero necesitas algo. No me refiero a eso. No es eso, no es humillarme. Eso ya sería humillarme, eso ya sería perder mi sentido como la dignidad que cada persona tiene como ser humano y sobre todo como creyentes. Me refiero a qué tan dispuesto estás. Yo he hablado con personas que tienen problemas de odio contra alguien, y puedo decir creyentes, y cuando yo les digo, tú oras por esa persona, y me dicen, no soy capaz. Digo, bueno, ese es un gran reto, orar por esa persona, ¿sí? Ya de por sí el tema del perdón es un asunto de obediencia al Señor. ¿Y qué tan dispuesto estás a renunciar a tu orgullo para perdonar a esa persona? Ahora, esto es otro tema, hermano, pero perdonar no significa volver o estar ahí al lado de esa persona. Perdonar es cuando yo desde mi intimidad digo, eso que me hizo, te lo entrego a ti, Señor, y la perdono.
Así esa persona no venga a pedirme perdón. Ya hemos hablado de este tema de alguna otra manera. Es yo ir a la presencia del Señor y entregar esa carga, entregar ese dolor, entregar eso que me hizo, ese dolor, esa herida, entregarla para que eso no se forme una amargura en mí. Entonces, estar presto a que si en algún momento yo a esa persona la vea tirada en el suelo necesitando ayuda y veo que nadie más está ahí para extender la mano, lo haré. Desde la distancia y con el gran cuidado, sin duda alguna, pero se hará. Entonces, ahora, obviamente el devocional extiende un poco más al tema de el uso de las autoridades. Eso no significa que entonces si alguien viene a afectar o atentar contra mi vida o mi familia, pues uno no lo pueda defender, no pueda defenderme en ese momento. Si alguien viene a no sé, de la nada atacarme o atacar a mi familia, a mi esposa, a mi hija, eso no significa de que yo diga, sí, soy un creyente, hagan lo que quieran con ella y después pídanme ayuda. No, la Biblia defiende y habla de la legítima defensa que yo puedo hacer, sea por mi vida o por mi familia, ¿verdad? Pero o también el hecho de usar las autoridades. No, cogieron al ladrón, pero ¿cómo se dice? No lo acuses ante las autoridades civiles, perdona. Sí, es cierto, pero la Biblia dice que las autoridades fueron puestas para recompensar al bueno, no hablando en el sentido espiritual o moral ante Dios, ¿no? Sino en el sentido espiritual de la justicia divina, sino en el sentido, de la moralidad, de quién hace lo bueno y quién hace lo malo. Ahí te dice, cuando el Señor dice, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, no se refiere a que no hay quien practique cosas justas o de rectitud, se refiere a cuál es la condición judicial espiritual ante el ser humano, ante Dios, y el ser humano, la condición espiritual y judicial ante Dios es que ningún hombre es bueno. Comparado ante la justicia divina, comparado ante la santidad de Dios, no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni aun uno. Todos están podridos. Si no hay Cristo en sus vidas, todos están podridos. Pero en cuanto a moralidad, en moralidad hay gente que hace cosas buenas. Que eso no les alcanza para salvación, claro, a eso se refiere que no hay bueno ni uno. Hay gente que es justa. Una persona que se le cayó la billetera, un billete, y dice, mire señor, se le cayó esto. Eso es un acto correcto, es un acto de honestidad, ¿sí? Esa persona tiene un comportamiento de justicia o justo. Que alguien se cayó una persona, un anciano, van a ayudar a pasar y ese no es creyente pero ayuda a pasar, o se está incendiando una casa y todos los vecinos corren a apagar, esos son actos buenos, ¿sí? Pero no alcanza para la salvación, obviamente. Así que cuando dice que recompensa al bueno, se refiere a que la justicia la ley está para recompensar al que se comporta bien, pero castigar al malo, al que hace cosas malas. Entonces, Dios dejó la autoridad para eso. Eso significa que yo puedo entonces colocar demandas o acudir a la justicia, y si necesito colocar demandas, si un vecino me está tirando cosas digamos que me tire basura, no sé, al techo o al patio de mi casa, claro que yo voy a llevar esa carga que está produciendo mi vecino, lo voy a llevar a la presencia del Señor para no odiarlo, para no tener amargura contra él, pero a la vez que lo hago, voy a ir ante las autoridades y voy a acusar a ese vecino. Es ahí donde yo debo marcar la distinción. Si el vecino me ataca porque soy evangélico y me dice, ¿se fue la señal? ¿Mi señal? ¿Me oyen? Al hermano Diego se le fue la señal. Sí, claro. Ok, listo, sigo. Entonces, ¿qué implica que si el vecino me ataca o ataca a mi familia porque soy creyente, así de la nada, yo no voy a responder? Es decir, yo procuraré defenderme lo más que pueda y retroceder lo más que pueda, hasta donde ya obviamente no tengan, y voy a siempre cuidar a mi familia. Eso lo vamos a llevar a la presencia del Señor, esa carga, para que no lo odiemos, pero yo voy a ir a las autoridades. Si eso
Si pasa una vez, digo, vecino, somos creyentes, no va a responder, no se meta conmigo, lo perdono, deseo lo bueno para usted. Una próxima ocasión yo voy a las autoridades, ¿sí? Y lo voy a hacer, porque las autoridades están para eso, para castigar al malo. La espada les fue dada para eso, para castigarlo. Y cuando decía la espada es como el poder civil que tienen. Ellos son servidores de Dios, aun cuando no es del sentido eclesial, sino es del sentido judicial. Dios los puso ahí. Así como cuando eligió a Jehú, aunque Jehú no fue salvo, Dios eligió a Jehú para castigar la casa de Acab y toda su descendencia. Y lo hizo. No fue salvo, pero fue elegido. Es como si Dios le hubiese dado poder para ejecutar justicia en la tierra. El policía, bueno, precisamente, lamentablemente no entienden el Dios y patria, pero ellos dicen que en su ideología ellos el bien lo hacen por causa de Dios y por causa de la patria, en su sentido moral, ¿no? Dios los respalda. Lamentablemente eso no indica o no significa salvación, pero ellos tienen respaldo. Entonces, y es la distinción que que debo tener, es decir, jamás la justicia propia está. Cuando el ser humano llega a esa gente que coge un ladrón en la calle y empiezan a golpearlo y a golpearlo. Y hay gente que, uno ha visto casos de cómo alguien coge el ladrón y entonces lo tiene en cuello y viene otro y lo golpea y ya de un momento a otro como que van a desaforar lo que ellos quisieran hacer y no pueden hacer. Porque la autoridad no se los permite. Pero yo digo, siempre he dicho, ¿cuántas personas de esas no vienen inmediatamente con una vulgaridad? Vienen luego de haber dicho una mentira, luego de haber codiciado a una mujer, luego de haber, en fin, y quieren castigar a alguien como si ellos fueran los impolutos, los sin pecado. Cuando Cristo le traen la mujer encontrada en el pleno acto del adulterio, primer error, no trajeron al hombre, al adúltero. ¿Sí? Entonces se vienen contra ella y quieren tentar al Señor. Segundo pecado, ¿no? Tentar al Señor. La ley nos manda hacer esto y lo otro. A ellos no. Eso era falso. Eso era muy falso. Eso tenían que haberlo llevado ante los jueces. Y no solamente a ella, a él, al adúltero también. Y eso tendrían que determinarlo los jueces. Pero ellos dijeron, la ley nos manda. No, eso era falso. Nos manda a los jueces. Y los jueces determinaban qué se iba a hacer. Y por eso que les dijo Cristo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero su palabra fue tan contundente. Yo me imagino las palabras del Señor penetrando, quebrando la mente y el corazón y el alma de ellos, al punto de que, ¿qué hicieron? Se sintieron realmente acusados por el mismo Señor, soltaron sus piedras y se fueron. Entonces, no es el de nosotros hacer esa justicia, eso le compete a las autoridades. Ahora, note lo que dice, entender que Dios es perfectamente justo nos librará para obedecer el mandato de Jesús de poner la otra mejilla. Eso no es un llamado a fingir que el mal que se nos ha hecho no es malo, no. O abrazar una perspectiva desesperada que dice que no hay justicia, no. Tampoco es un llamado a aceptar cuando somos víctimas que no debemos recurrir a las autoridades civiles, ya lo dije. No, los cristianos son llamados y pueden soportar el mal porque la venganza es del Señor. En ocasiones Él permite que esa venganza se lleve a cabo en esta vida, ya que autoriza a los gobiernos humanos a llevar la espada. Pero en el día del Señor, Él será el que lleve a cabo directamente la justicia y todo mal hecho en su mundo será pagado en su totalidad. Hermano, yo he visto videos en la India, por ejemplo, hacen unas zanjas, ¿sí? Queman cosas, empiezan para que eso prenda candela, y a una de las personas que meten o tiran allá son a los cristianos. Videos en donde los tiran y ellos en desesperación, obviamente esos fuegos los está quemando, quieren salirse, y gente golpeándolos con palo para que caigan allá, gente sin tener autoridad, porque el que tiene autoridad pues se diferencia, son los policías vestidos de ese color café claro, y los van
pero gente que no es de autoridad, los patean porque no adoran a sus dioses y porque están adorando a ese único Dios, porque no tienen sus propias religión pagana. Hermano, veo esos videos y tengo que cerrarlos y empezar a decir, Señor, Dios, convierte a esas personas que están haciendo eso malo y permíteles tal vez ser algún día esos mártires. Y porque corre una, no sé si llamarlo una ira como con odio hacia las personas que uno dice, caramba. Yo en alguna ocasión hablaba incluso, con mi hija nos gusta ver temas de muñequitos y Marvel y de ese cómics y todo eso. Perdone mi pecado, por favor. Y ore por mí para que no me guste tanto eso. Entonces, les muestro aquí para que me ayuden a más oren por mí. Sí, cosas así por aquí tengo alrededor y ahí en otra repisa. Entonces, y Chechi ríe por algo muy particular. Entonces, porque Chechi me alcahuetea. Entonces, oren también por ella, para que no me alcahuetee tanto. Entonces hablaba con mi hija y le decía, ¿sabes por qué eso de los poderes solamente es ahí en la ficción? Porque en su pecaminosidad, bueno, y Superman, por ejemplo, es el típico superhombre de otro mundo, que es superhombre en todo el sentido. No, yo no moleste. Porque es superhombre, porque tiene poderes y porque es plenamente justo, ¿sí? Pero yo le decía, si el ser humano tuviese poderes, sería un perverso total. O sea, se atribuiría una justicia propia al punto de incluso terminar volviéndose un ser maligno con poderes, como lo es Satanás, ¿sí? Como lo son los demonios. La razón por la cual los ángeles no se tuercen es porque Dios los ha creado y los ha predestinado para ello, para ser seres perfectos, que con el poder que tienen, la capacidad que pueden tener, Dios obviamente les ayuda. Dios no, en la divinidad y en su soberanía, Dios no se van a torcer, como pasó con esos ángeles caídos, incluyendo a Satanás. Si el ser humano tuviese esa capacidad, se atribuirían muchas justicias y no aparecerían Supermanes o Batmans ahí para actuar en justicia. No, se convertirían en seres potencialmente peligrosos. Por eso es simplemente ficción. Por eso el ser humano, mire, si solamente con el tema de la mente, cuando medio el ser humano alcanza a tener una gran astucia, ¿en qué se convierte? En lo malo. Utilizan la inteligencia para lo malo. Ahorita surgió la inteligencia artificial. ¿Y qué están haciendo? Videos donde utilizan imágenes de personas para engañar. Utilizan patrones de la voz para poder entonces así copiar ciertas voces y poder hacer llamadas y hacer engaños. O sea, uno dice, o sea, ¿en serio? Todo lo que el ser humano puede avanzar en su inteligencia y termina inclinándolo hacia lo malo. Utilizar links falsos para mandarlos por celulares, para que las personas en su inocencia o en su desconocimiento de esto le dé clic a eso y puedan a través de esa manera penetrar en sus aparatos y vaciar cuentas y robar, sea por un computador, sea uno dice, eso es el ser humano con poderes. Y por eso Dios ha establecido. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la justicia. Pero usted y yo somos conscientes de cómo la justicia, debiendo castigar al malo y recompensar al bueno, ¿con qué nos encontramos? Con que termina siendo sobornada, corrupta, beneficiando al malo y castigando o desamparando al bueno. Por eso, algún día el Señor vendrá. Yo hace poco posteé en mi Facebook el hecho de lo que hicieron con 2 misioneros en Haití, ¿sí? Así que hace poco colocaron la noticia de alguien que habían
secuestrado por ser creyente. No sé si sea verdad o no, pero de que eso ha pasado en Cuba, por ejemplo, o en otros lugares, sí ha pasado, donde pastores, en Colombia, aquí hay lugares donde manejados por esos grupos subversivos que hacen daño o que han asesinado o han secuestrado a pastores simplemente porque en su predicación pues no les es bien para sus ideologías. El evangelio que predican no es bueno para sus ideologías. Y pienso en todo esto, digo, Señor, ven pronto, por favor. Porque esa gente se ríe de tus hijos. Pero siempre pienso y recuerdo el Salmo 2. Pero cuando Él venga, Él se reirá y castigará a todos aquellos que hicieron lo que quisieron hacer con su pueblo. Todavía a mí no me ha pasado eso, pero sí pienso en mis hermanos en muchas partes del mundo, que a través de los tiempos y tal vez llegue un momento difícil para nosotros, encarcelamiento, no sé, como le ha pasado a muchos hermanos en todas partes del mundo. Y mis hermanos, la justicia, a quienes Dios les encargó de que castiguen al malo, terminan confabulándose para castigar al pueblo de Dios por cosas que no deben ser castigados. El Señor algún día vendrá y vengará todo eso. ¿Y por qué tenemos que ir a la presencia del Señor? Porque somos falibles, hermano. Con facilidad, obviamente, uno dice, bueno, si alguien, las maldades que me hacen no me hacen daño, no causan nada en mi vida, pero las injusticias sí, eso me llenan de ira, de rabia, sí, y es normal. Sobre todo si estamos en el caminar cristiano y vemos en la noticia, tal violó a tal niño y lo mató. Oh, caramba, eso inerva. ¿Qué tal hizo esto? ¿Qué tal hizo lo otro? ¿Qué tal quemó? ¿Qué tal? Caramba. Hermanos, eso llevémoslo a la presencia del Señor. Y descansemos que algún día vendrá. Vendrá aquel que dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Algún día el Señor vendrá y juzgará a aquellos que no quisieron someterse a su reino. Mientras tanto, amados hermanos, mientras tanto, nosotros ¿qué debemos hacer? Doblar nuestras rodillas. Mientras podamos acusar, sí, siempre acudamos a la justicia, no esperando mucho de ellos. Gracias a Dios, a veces la justicia hace, y gracias a Dios por ello, sí, pero en ocasiones la justicia no hará mucho. Quienes debiesen hacerlo. Yo creo que uno de los pecados, en el día del juicio, habrá un pecado base sobre el cual Dios va a condenar. ¿Cuál es el pecado base? La incredulidad en Cristo, ¿sí? El no creer en Cristo. Y sobre esos pecados, el Señor obviamente va a encimar los demás pecados. Y a esa gente encargada de castigar al malo y recompensar al bueno, gran parte, muchos de esos pecados serán, aparte de que no creyeron en Cristo, es que no hicieron correctamente. Se dejaron sobornar, se actuaron con corrupción y hicieron todo lo contrario, beneficiaron al malo. Por eso nosotros, hermano, si bien podemos hacer ciertas cosas, debemos descansar, amados hermanos, en aquel que pagará justamente, ¿sí? Hay gente que dice, y creo que lo he mencionado, es que todo en esta vida se paga. No, a veces no. A veces a esa gente le va tan bien en este mundo que todo le sale tan cuadrado que incluso hasta les deja plata y herencia a la familia y todo en medio de su corrupción y alcanzó a comprar la justicia y entonces siempre lo beneficiaron. Y él tal vez va a su lecho de muerte reído y descansado de que nada lo pudo detener. Bueno, sí, no pagó en la tierra. Se salió con la suya, como se dice, pero él estará delante del trono de Dios algún día. ¿Y qué va a pasar? Dios dará el pago correcto, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros si no descansar en nuestro Señor? ¿Qué debemos hacer nosotros, mis amados hermanos, si no llevar nuestras cargas delante de Dios? Perdonar
y encomendar a aquel, como dice el apóstol Pedro, aquel que juzga correctamente. Encomendar nuestra causa, como lo hizo el Señor, encomendó su causa a Dios, el Padre, y eso mismo debemos hacer nosotros. Somos libres de poner la otra mejilla, resistiendo el impulso demasiado natural de tomar el asunto en nuestras propias manos y promulgar nuestra propia venganza, lo que quisiéramos hacer, pero no, hermanos. Llevemos eso a la presencia del Señor, porque la justicia algún día vendrá. Dios dará su pago. Y no es simplemente lo que pasa aquí en la tierra a esas personas, que a veces sí, la justicia los capturó, pero sabemos de a veces cómo viven esos narcotraficantes en las cárceles. Muchos son los casos y a veces todo al escondido. ¿Qué tienen en una cárcel? Tienen como 3 celdas unidas y cama, televisor, internet, comida a domicilio. Y uno dice, ¿qué está pagando ese señor? Así viven muchas personas en cárceles en Colombia y en cárceles en muchas partes del mundo. Pero algún día estarán delante del juez justo, justísimo, y habrá un castigo eterno. Descansemos en el Señor, hermanos. Descansemos. Pongamos la otra mejilla. ¿Cómo? Yendo a la presencia de Dios y encomendando ese mal que nos hacen al Señor. Y no carguemos nuestra vida de amargura. No carguemos nuestra vida de odio. No carguemos nuestra vida de malicia, es decir, de malos deseos. Carguemos nuestra vida, mis amados hermanos, de las virtudes del Señor. Y perdonemos ahí, delante del trono de la gracia, llevando esa carga de eso, del peso, eso que nos hicieron, llevémoslo adelante a la presencia del Señor. Y encomendemos todo eso a nuestro Señor. Y descansemos en Él. ¿Por qué? Porque mía es la venganza, dijo el Señor, yo soy el que dará el pago. ¿Nosotros qué debemos hacer? No paguemos mal por mal y venzamos al mal con el bien. Que la gracia del Señor nos ayude para ello, mis amados hermanos. Vamos antes de orar, a leer los comentarios. Si alguien tiene algún aporte o inquietud, puede hacerlo. Aquí dice la hermana Coram Deo, le escribe a la hermana Gladys: Señor te continúe diciendo, ¿qué? Siendo tu soporte, animándote, ayudándote a perseverar en este caminar. Dios te continúe dando la fe, que puedas seguir dedicando tus años de vida a la gloria y honra de Dios. Feliz cumpleaños, amada. Hermano Carlos, congratulations, hermanita Gladys, en su día de cumpleaños. Ánimo y firmeza en la fe. ¿Qué pasó con ese inglés, pastor? Es que el hermano lo escribió mal, por eso no lo puede leer bien. A mi esposa está cuestionando mi inglés. Hermano Diego, ahí está. Hermano Carlos dice: la justicia humana es falible, por poco o mucho fallamos, mas la justicia de Dios es perfecta y Él sabe cómo y cuándo aplicarla en su justa medida. Gracias a su sabiduría podemos esperar y dejar todo en sus manos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Mi hermana Coram Deo. No, pastor, yo solo quería aportar de pronto al tema que estaba dando. Digamos, tú hablas de, obviamente, de la justicia que está pues aquí en la tierra que el Señor nos permitió, ¿no? Y yo solo quiero compartirles que a veces nosotros como creyentes tenemos esa pésima idea, o incluso otros creyentes que traen esas ideas a nuestra mente, de pronto que si sucede una situación en nuestra vida, ¿cierto? Entonces uno no debe denunciarla ante las autoridades porque como usted es cristiano, debe perdonar. Y digamos, yo pasé por cierta situación en que no sabía qué hacer porque venían todas esas voces, aunque yo sabía que debía hacer lo correcto, venían voces de los mismos cristianos diciéndome, oye, no, tú eres cristiana, un cristiano no va a las autoridades, ¿no? Entonces creo que eso es una interpretación equivocada y muchas veces nosotros somos permisivos, porque recordemos que si el Señor dejó la justicia en esta tierra, también es para contener la maldad del hombre. Entonces, si Dios usa esa situación, ¿cierto? Esa situación de que uno pone de justicia para controlar la maldad de esa persona, porque
nosotros estaremos pecando si no lo hacemos también. Entonces, es como eso, que tengamos como claro el tema de justicia en nuestro corazón, en nuestra cabeza, también para no ser alcahuetas o permisivos, porque también podemos estar pecando en hacerlo. Así es. Entonces, Muchas gracias, mi hermano. Bueno, vamos a orar al Señor, mis hermanos, para ya nos pasamos harto de la hora. Oremos. Padre bondadoso, gracias por este buen momento, gracias por tu bondad, por tu amor y misericordia y por esos temas que nos llevan a meditar, a reflexionar, a poder, Dios de la gloria, tenerlos muy en cuenta en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje y ponerlos en práctica. Te pedimos nos guíes, te pedimos nos instruyas y que siempre pues podamos tener en cuenta, Dios de la gloria, en nuestra vida, Señor, para nuestro actuar, porque es algo muy común, Señor, y guárdanos por eso siempre de querer ejercer nuestra propia justicia, de querer ejercer, Señor, nuestros propios actos, o de caer en venganzas o de pagar mal por mal. Guárdanos, Señor, somos tan propensos a ello, bendito Dios, y por eso para poder actuar de manera correcta necesitamos nosotros desde tu gracia, de la guía de tu Espíritu, Señor, y así como más bien como dice el apóstol Pablo, de vencer al mal con el bien, o como nos enseña nuestro Redentor, y es bendecir al que nos maldice, orar por el que nos ultraja, Señor, y amar, estar dispuestos a amar a nuestros enemigos y si en algún momento necesitan nuestra ayuda, pues ser prestos obviamente a extender la mano. Y todo eso obviamente siempre acompañado de tu evangelio y la proclamación del mismo, Señor. Muchas gracias te damos, Dios. Te pido que lleves en paz y en bendición a mis hermanos hasta sus hogares, que los guardes a sus trabajos, Señor, o a los quehaceres que ellos tienen, y que en todo sean dirigidos y guiados, Señor, para gloria y honra de tu nombre y obviamente la edificación de cada uno. Gracias por este buen tiempo que hemos podido tener aquí en familia, Señor, los unos con los otros, desde la distancia. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. Tengan un excelente día. Firmes y adelante.